La guerra no solo se libra en el campo de batalla. Para los prisioneros de guerra, el infierno comienza cuando terminan los disparos. Hoy revelaremos 10 atrocidades reales cometidas contra prisioneros a lo largo de la historia, desde torturas sistemáticas hasta experimentos que desafían la comprensión humana. ¿Estás listo para enfrentarte a los horrores que los libros de historia suelen omitir? 10. El incidente del cuartel de Selarang. En septiembre de 1942, en la Singapur ocupada, 4 prisioneros intentaron escapar, lo que provocó una respuesta desproporcionada. Las fuerzas de ocupación ordenaron un castigo colectivo, donde 15.000 prisioneros de guerra fueron hacinados en un espacio diseñado para apenas 1.000 personas. Durante 4 días terribles, los cautivos permanecieron sin acceso a agua, alimentos o condiciones sanitarias básicas. Las condiciones empeoraron rápidamente. El espacio limitado y la falta de higiene provocaron brotes de disentería, es decir, algo como una diarrea mortal. Los hombres enfermos se desplomaban donde estaban, sin posibilidad de recibir atención médica. El ambiente se volvió irrespirable, cargado de los olores de la enfermedad y el sufrimiento humano. Cada pocas horas, los captores repetían su exigencia. Todos los prisioneros debían firmar un compromiso de no fuga. La disentería y la deshidratación convirtieron el lugar en un infierno. ¿El objetivo? Forzar a los prisioneros a firmar un pacto de no fuga. Los japoneses lo llamaron disciplina. Los supervivientes, terror puro. 9. Los prisioneros soviéticos castigados 2 veces. Los soldados del Ejército Rojo, que cayeron prisioneros de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, vivieron una pesadilla. En los campos de concentración alemanes sufrieron hambre extrema, trabajos forzados y maltratos brutales. Muchos no sobrevivieron a las condiciones inhumanas, pero para aquellos que lograron resistir hasta la liberación, la tragedia no terminó ahí. Al regresar a la Unión Soviética, en lugar de ser recibidos como héroes, fueron tratados como sospechosos. Las autoridades los consideraban potenciales traidores por el simple hecho de haber estado en manos del enemigo. Sin derecho a defenderse, miles fueron enviados directamente a los campos de trabajo del Gulag, donde les esperaba un nuevo infierno. Los campos del Gulag eran centros de reclusión donde los prisioneros, incluidos estos soldados capturados, eran sometidos a trabajos forzados en condiciones extremas. En medio de temperaturas gélidas, debían cortar árboles en bosques siberianos o excavar minas sin protección alguna. Otros eran destinados a la construcción de carreteras y ferrocarriles en zonas remotas, o forzados a trabajar en fábricas durante jornadas interminables. El hambre y las enfermedades eran constantes, ya que las raciones de comida dependían del rendimiento laboral. Quienes no cumplían con las cuotas establecidas recibían menos alimento, lo que aceleraba su debilitamiento físico. La violencia entre presos y guardias formaba parte del día a día, y muchos no lograban sobrevivir al primer invierno en estas condiciones inhumanas. Lo más cruel de todo era que estos soldados ya habían demostrado su valor en combate. Algunos habían sido heridos en batalla antes de ser capturados, otros habían intentado escapar de los campos nazis en múltiples ocasiones. Pero para el sistema soviético, su mera supervivencia como prisioneros de guerra los convertía en culpables. Así terminaron sus días, muchos de ellos, no como héroes de guerra, sino como números anónimos en los campos de trabajo más duros del siglo XX, víctimas de una maquinaria represiva que no distinguía entre amigos y enemigos. 8. La orden de dejar morir de hambre. En el crudo invierno de 1941, el coronel nazi Eduard Wagner firmó una orden que condenó a millones: dejen morir a los prisioneros soviéticos. Esta directiva no fue una simple frase, sino una sentencia de muerte ejecutada con precisión burocrática. Mientras los prisioneros aliados occidentales recibían paquetes de la Cruz Roja, los soldados soviéticos capturados eran abandonados sistemáticamente a su suerte. Se les negaba hasta lo más básico: comida suficiente para sobrevivir, atención médica elemental e incluso vacunas que hubieran prevenido epidemias. Los campos donde los mantenían eran trampas mortales deliberadas. Sin barracones adecuados ni abrigo contra el frío, los prisioneros se amontonaban en condiciones que aceleraban su exterminio. La ideología nazi los clasificaba como subhumanos, una etiqueta que justificaba cualquier crueldad. Para los planificadores militares alemanes, estos hombres no merecían recursos que podían destinarse a sus tropas, y su muerte masiva era vista como un beneficio para el proyecto de expansión territorial en el este.
Las cauas de tigre de Vietnam. Durante la Guerra de Vietnam, los prisioneros de guerra estadounidenses enfrentaron uno de los sistemas de tortura más brutales jamás concebidos, las llamadas jaulas de tigre. Estas estructuras eran celdas diminutas, tan pequeñas que los prisioneros no podían ponerse de pie ni estirarse, forzados a permanecer en posiciones inhumanas durante semanas o meses. Las condiciones en estas jaulas eran deliberadamente degradantes. Los prisioneros se veían obligados a vivir entre sus propios excrementos, sin acceso a saneamiento básico ni atención médica. Los grilletes de metal, diseñados para causar máximo dolor, les cortaban la piel hasta provocar heridas que rápidamente se infectaban en el clima húmedo de Vietnam. Algunos eran sometidos a torturas adicionales, como ser colgados de ganchos en posiciones que dislocaban sus articulaciones. Lo más perturbador era que estas prácticas no seguían la lógica tradicional de la tortura para obtener información. Era crueldad pura, un sistema diseñado para romper física y psicológicamente a los prisioneros. Entre los sobrevivientes se encontraba John McCain, piloto naval derribado en 1967, quien pasó 5 años y medio como prisionero y soportó repetidas sesiones de tortura. Muchos otros no tuvieron la misma suerte. Las jaulas de tigre se convirtieron en símbolo de un conflicto donde las reglas de la guerra fueron frecuentemente ignoradas, dejando cicatrices físicas y emocionales que los prisioneros llevarían consigo toda la vida. El testimonio de los sobrevivientes revelaría después cómo estas experiencias extremas marcaron a toda una generación de militares estadounidenses. Torturas sin sentido. Los captores vietnamitas desarrollaron un sistema de tortura distinto. No buscaban información, sino destruir psicológicamente a los prisioneros. Las técnicas eran meticulosas, golpes calculados para dañar sin matar, celdas de aislamiento que borraban el sentido del tiempo, privación de sueño que nublaba la razón. Hasta los pilotos gravemente heridos, rescatados con huesos fracturados, sufrían el mismo tratamiento. El objetivo era claro: sembrar un odio tan profundo hacia Vietnam que los prisioneros lo llevarían consigo, incluso tras ser liberados. Esta guerra invisible dejó heridas más persistentes que las balas, cicatrices mentales que muchos arrastrarían décadas después. En esta contienda sádica, cada superviviente se convertía en portador involuntario de trauma, prueba viviente de que algunas armas no necesitan fuego para ser letales. 5. Los prisioneros. En 1945, los aliados liberaron Auschwitz, pero no a todos. Los homosexuales, marcados con triángulos rosas, siguieron presos. ¿Por qué? Una ley nazi, el párrafo 175, aún los criminalizaba. Alemania Occidental los mantuvo encarcelados hasta 1969. Su crimen: existir. Hasta aquí hemos visto horrores impensables, pero lo más perturbador está por venir. Quédate hasta el final, porque el caso número 1 no solo es el más bizarro, sino que sigue teniendo repercusiones hasta hoy. No te lo querrás perder. Los juegos mortales de los aztecas. En la cultura guerrera azteca, capturar enemigos no tenía como objetivo mantener prisioneros, sino obtener sacrificios para los dioses. Los guerreros vencidos eran llevados a un ritual mortal, donde enfrentaban combates desiguales. Atados a una piedra ceremonial, se les obligaba a luchar contra varios guerreros aztecas fuertemente armados, mientras ellos solo contaban con un simple palo decorado. Estos combates rituales eran prácticamente una sentencia de muerte. La gran mayoría de los prisioneros terminaban sacrificados en los templos, donde se les extraía el corazón como ofrenda a las deidades. Solo en contadas excepciones, algunos guerreros demostraban tal habilidad y valor que lograban sobrevivir temporalmente, derrotando a varios oponentes antes de caer. Solo uno en la historia sobrevivió: Tlahuicole, quien mató a 8 guerreros antes de caer. 3. Los barcos del infierno. Durante varios conflictos bélicos, miles de prisioneros fueron transportados en condiciones inhumanas. Hacinados en bodegas sin ventilación ni agua, muchos murieron de calor asfixiante, sed o enfermedades antes de llegar a puerto. Pero el destino reservaba una ironía cruel. Numerosos barcos fueron torpedeados por sus propios aliados, que desconocían su carga humana. Así, miles de prisioneros perecieron ahogados en ataques accidentales, atrapados en sus celdas flotantes sin posibilidad de escape. Estas tragedias olvidadas exponen una doble crueldad de la guerra. Primero el trato inhumano a los cautivos, luego la muerte por fuego amigo que convirtió el mar en su tumba colectiva. 2. Fútbol con cabezas.
En 1937, durante uno de los conflictos más sangrientos de Asia, el fotógrafo Tom Seaman capturó imágenes que mostraban el horror en su estado más puro. Soldados chinos ejecutaban a prisioneros japoneses y luego jugaban con sus cabezas decapitadas como si fueran pelotas. Estas fotografías no eran material de propaganda, sino el reflejo crudo de cómo la guerra destruye toda humanidad. Lo que mostraban no eran soldados contra soldados, sino seres humanos convertidos en objetos, donde incluso la muerte dejaba de ser sagrada. El conflicto había alcanzado un nivel de brutalidad donde el enemigo ya no era visto como persona, sino como cosa. Estas imágenes, más que mostrar crueldad individual, revelaban cómo la guerra sistemáticamente borra los límites de lo aceptable, transformando a personas en meros objetos de violencia. 1. La Unidad 731. En los laboratorios secretos de la Unidad 731, los prisioneros se convertían en material de experimentación en una maquinaria de horror meticulosamente planificada. Los médicos militares japoneses realizaban disecciones en vivo sin anestesia, abriendo cuerpos conscientes para estudiar las funciones orgánicas en tiempo real. Otros prisioneros eran infectados deliberadamente con enfermedades como la peste bubónica o el ántrax, mientras los científicos observaban detenidamente el progreso de los síntomas hasta la muerte. Las pruebas de resistencia incluían exponer extremidades al frío extremo hasta la congelación total para luego estudiar los efectos de la gangrena, o encerrar a personas en cámaras de presión que hacían estallar sus órganos internos. Cuando la guerra terminó, ocurrió lo inconcebible. Los responsables de estos crímenes atroces negociaron su impunidad. Estados Unidos, ávido por obtener los datos de aquellos experimentos, protegió a los científicos japoneses a cambio de la información obtenida mediante tortura. Los archivos desclasificados revelarían décadas después que estos datos científicos carecían en realidad de valor metodológico, siendo más bien un registro macabro de sufrimiento humano. Mientras las víctimas yacían en fosas comunes sin nombre, sus verdugos reiniciaban sus carreras médicas e incluso alcanzaban puestos políticos en la posguerra. Las instalaciones de Harbin, testigos mudos de estas atrocidades, fueron demolidas para enterrar la evidencia, convirtiéndose en símbolo de cómo las potencias vencedoras prefirieron el beneficio estratégico antes que hacer justicia por estos crímenes contra la humanidad. En conclusión, estas historias no son solo relatos del pasado, son advertencias. La guerra corrompe todo, incluso la humanidad. Hoy recordamos a las víctimas para que nadie repita estos crímenes. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Conoces otras que deberían contarse? Déjalo en los comentarios, me encantará leerte. Y si quieres más contenido sobre los secretos más oscuros de la historia, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video, si te atreves.